Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en una nueva emisión de Unimpau te informa. Mi grupo de trabajo el día de hoy se encuentra conformado por Karina Enríquez, Sebastián Forero y Juan Camilo Ramírez. Hoy les traemos un invitado súper especial, es periodista, también docente, Argemiro Piñeros. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchachos, ¿cómo les va? Qué rico poderlos acompañar en este rato. Profe, muchas gracias a ti pues por aceptar nuestra invitación. Entonces, pues vamos a iniciar con esta pequeña entrevista. Claro, con mucho gusto, ojalá pueda atenderles todos los requerimientos. Claro que sí, entonces, Sebastián, inicias tú, por favor. Profe, ¿cómo está? Bueno, cordial saludo para el profe, Sobra Argemiro, para mi compañera Valeria, mis compañeros, Karina, Juan, espero se encuentren muy bien. Bueno, de manera inicial, profe, tenemos entendido que usted de joven tenía ciertas afinidades por el activismo estudiantil y gusto por la política. Mi pregunta puntualmente es, ¿por qué escoger el periodismo como profesión, como medio, para continuar con estos gustos tan propios, tan intrínsecos, digamos, lo movían o lo motivaban desde muy pequeño? Mira, mm, el periodista debe lograr siempre en algún momento una característica que es ser líder. Y ese liderazgo yo lo comencé a sentir y a expresarlo en mis acciones de vida desde muy joven. Y para ir un poquito más atrás de lo que dice Sebastián, para contarles más cuitas, como decían, no dicen los abuelos, eh, yo eso, digamos, ese activismo, como lo señalan, lo arranqué haciendo desde la primaria cuando fui el presidente del comité cultural del colegio, en primaria. Entonces, era el encargado de organizar junto, hay veces a los profesores, o desde pequeño hacer actividades culturales. Eso, digamos, contó en su momento con un respaldo muy importante para mí, que fue el apoyo de mi mamá. Ella me apoyaba y me acompañaba en todas esas cosas. Entonces, digamos, cuando había actividades como la izada de bandera o la celebración de la independencia, o había otro tipo de eventos culturales, o la semana cultural, que recuerdo tanto, era eso, de manera activa participaba yo. Y de ahí fue quedando ese germen para poderme meter, y particularmente recuerdo que hace referencia fue ya en bachillerato, entre 10º y 11, cuando fui el presidente del Consejo Estudiantil del colegio. Yo estudié en un colegio distrital que se llama, porque aún sigue, el Colegio Distrital La Amistad, en Kennedy. Y allí yo lideraba el grupo de juventudes, de estudiantes, y gracias a eso ingresé luego a una organización estudiantil que se llamó la Unión Nacional de Estudiantes de Secundaria, UNES. Y la UNES lo que hacía era como recoger los sentimientos, las preocupaciones, las peticiones, aquellos rechazos que tenían los estudiantes de los colegios, no solamente oficiales, sino de los colegios en general. Y tuve una situación muy especial para mí. Fue en grado 11, siendo muy joven, 16 años, 17 años, no recuerdo bien. Hice mi primer viaje fuera del país, y eso fue gracias al tema de la UNES, cuando fui a participar como delegado de esta organización a un foro internacional que se realizó en, en Montevideo, Uruguay. Entonces, de allí lo hice. Y siempre lo hice, cuando yo hablo del tema, me gusta contarlo, no lo hice desde defendiendo unas banderas de la extrema izquierda, como muchos compañeros estaban en ese momento allí al interior de la UNES, sino yo lo hacía como más desde un centro izquierda, un centro sin ser tan beligerante, frente a los otros compañeros.
Ok, profe, muchas gracias. La pregunta, ¿por qué el periodismo? Quizás, ¿qué lo lleva a decantarse porque esta es la profesión ideal para continuar con esa vocación? Dos elementos. El primero fue esto que les estaba contando, que me permitía a mí, yo siempre identificaba como a los periodistas que veía en los medios, escuchaba cuando veía en televisión, cuando escuchaba la radio, veía que los periodistas eran unas personas que les creían mucho. Entonces yo relacionaba eso también a la actividad particular que les digo que pude lograr con el trabajo con el Consejo Estudiantil. Ya después, digamos, bueno, a la par también en la parroquia, aquí en mi barrio, yo era catecista, entonces estaba metido con una serie de actividades. Luego estuve vinculado un poco a la actividad del grupo juvenil de la parroquia. Entonces, fueron elementos que yo siempre até mucho a mi vida, como les digo, del tema del liderazgo. Y lo segundo, que me llevó a ratificar y a sustentar la razón de mi carrera, fue uno de los recuerdos más hermosos que yo tengo de mi papá, el señor Argemiro Piñero Aldana, de quien heredé el nombre. Mi padre acostumbraba siempre a escuchar noticias muy temprano, o sea, pues a lo largo del día. Entonces, digamos, esa fue una cosa que a mí me gustaba mucho. Entonces, digamos, el referente mío era levantarme, ver a mi papá escuchando las noticias, o cuando él llegaba, entonces se ponía a mirar el noticiero por la noche, y fue un referente muy particular porque pues yo era un chino joven, digamos, y además porque, digamos, en mi casa nosotros fuimos tres hermanos. Mis dos hermanos ellos son más mayores que yo. Entonces, digamos, yo en esa época de la infancia y de la juventud, casi que pues la viví con mi papá y mi mamá. Entonces, para mí era un referente muy permanente ver a mi papá escuchando y viendo las noticias. Y eso realmente me animó y me animó mucho también a hacer otra cosa, que es el tema que cubro actualmente y que prácticamente lo he cubierto durante 20 de los 30 años que llevo de periodista, que es cubrir el tema político. Mi papá también era muy fogoso en el tema de la política y, digamos, y él comenzó a seguir a un personaje que siempre a mí políticamente me marcó, que fue Luis Carlos Galán Sarmiento. Muchísimas gracias, profe. Bueno, ahora vamos con la pregunta de Juan Camilo. Dale, Juan Camilo. Profe, nosotros sabemos que en el periodismo de investigación es muy común, o el periodismo en general, es muy común que se amenacen a los periodistas y a sus equipos de trabajo o a los canales. ¿A usted lo han amenazado directamente? Mire, esa es una de las cosas en donde debo decir yo que para mi fortuna, a mí directamente, nunca he recibido una amenaza. Las amenazas que he recibido han sido básicamente a través de los medios de comunicación en donde he elaborado. Tal vez la que más recuerde mucho fue lo que pasó en donde yo tuve mi primer trabajo, que fue en el periódico La Prensa, que era un periódico netamente de oposición, no solamente oposición política, sino que también fue muy duro opositor a lo que fue los grupos armados ilegales, en particular al narcotráfico, a lo que ejerció Pablo Escobar. Entonces, una época en donde Escobar amenazó a todos los medios de comunicación y eso fue finales de los 80, parte de los 90, donde los periodistas teníamos que llegar a nuestros medios y los medios eran casi que unos búnkers, me explico. Eran en esa época los medios se les colocaba con una especie de cercas, de bultos de arena, en eventualidad de que si había alguna explosión, algún atentado, como en efecto lo hizo Escobar, recuerden el atentado gravísimo que le hizo el periódico El Espectador, esa situación no afectara a los periodistas. Esa, digamos, es la situación más de lleno. Luego, sí, directamente no he tenido ninguna situación, para fortuna, como ya se los indiqué.
En esa Muchas situación, gracias, profesor. Bueno, ahora sigue Karina. Karina, por favor, tu pregunta. Bueno, profesor, se siente al momento en que usted habla que, bueno, la pasión con la que ejerce toda esta profesión del periodismo, esta profesión pues tan bonita. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál ha sido esa noticia como más relevante, la más bomba que usted ha tenido en toda esta, pues en todo este trayecto periodístico, pues que ha conllevado hasta el día de hoy? Digamos, noticia como tal, pueden haber muchas, pero les referencio dos momentos que han sido muy importantes para la historia del país. La primera, que tuve la fortuna de cubrirlo y siendo muy chiquito, cuando digo chiquito, no de tamaño, sino chiquito de experiencia, fue cubrir la Asamblea Nacional Constituyente, el proceso político que permitió que Colombia tenga hoy vigente la Constitución Política de 1991. Yo llevaba un año larguito egresado de la universidad, ustedes saben que yo soy egresado de INPAU, eh, y trabajaba en el periódico La Prensa. Y siendo muy pequeño, como les digo, tuve la responsabilidad de cubrir, de estar allá durante los 5 meses que duró todo el proceso de la redacción de la nueva constitución, compartiendo con este grupo de constituyentes, personas que eran, pues digamos, mayores, muy conocidos en sus temas, personajes digamos uno siempre los veía de lejos. Y en ese momento, pues yo con mi juventud me animé a cubrirlo, a hacerlo mucho más con una cosa que siempre debemos de tener los periodistas, es con la responsabilidad y el compromiso. Y eso, digamos, para mí me marcó mucho porque además fuimos digo yo, en el buen sentido, un selecto grupo de periodistas que cubrimos la Asamblea Nacional Constituyente. Creo yo que no fuimos más de 30, 40 periodistas los que pudimos tener ese gusto de estar desde el día cero hasta el día último en que se proclamó la Constitución en el Salón Elíptico del Congreso de la República. Entonces fue muy particular porque en cierta manera yo digo, también, digamos, a través de mi trabajo, se contó y se redactó en parte la nueva constitución política. Y lo segundo, digamos, Valeria y muchachos y Karina, tiene que ver con un momento también histórico del país, que fue haber cubierto el proceso de paz que hizo el gobierno pasado, el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, en donde tuve la posibilidad de ir a La Habana, a Cuba en diferentes momentos, a buscar, a participar allá en lo que fueron esas negociaciones, hablar con unos personajes que tal vez hoy ya son muy comunes para nosotros, que eran los guerrilleros, eran jefes, delincuentes, que en ese momento solamente nosotros los veíamos muy de vez en cuando ellos hacían referencia o se hacía referencia a ellos era por situaciones de delincuencia básicamente. Entonces, poder conocer, poder compartir ese proceso a lo largo de lo que fueron como 3, 4 años fue muy emocionante. Momentos coyunturales para toda la profesión periodística que ha llevado por más de 29 años, 30 años. 30 años ya, 30 años, sí. Digamos, tomando lo que está diciendo Karina, no solo a uno lo tiene que marcar las cosas difíciles, las cosas malas, como les contaba, que fue trabajar en medio de la amenaza de todos los días, de saber que yo salía de la casa y llegaba al medio, pero no sabía si iba a explotar una bomba o si cuando yo fuera a cubrir algún evento hubiese alguna explosión o que de pronto atentara contra un grupo de periodistas, pero quedan cosas también muy buenas y muy bonitas y muy positivas para poder uno formar la profesión como han sido estos dos elementos que les cuento de experiencias de la constituyente y del proceso de paz.
Bueno, ahora Sebastián tiene una pregunta. Sebas, adelante. Gracias, Vale. Bueno, profe Ramiro, de los años que usted lleva cubriendo esta fuente en Colprensa, ¿no? La fuente política, ¿cómo ha podido evidenciar las problemáticas políticas como la corrupción que de alguna manera usted ha podido ver de primera mano, pues ya que cubre esta fuente? Para fortuna de todo el país, yo creo que eh, hoy en día las situaciones, los hechos de corrupción se pueden contar y se pueden visibilizar mucho más. Esto que nosotros estamos viendo, desgraciadamente, no a diario, pero casi que todas las semanas, en este último mes, vimos como políticos y no políticos, vivos y ladrones, aprovechan para robarse la plata que debe ir para atender una gran situación sanitaria como es la pandemia del coronavirus. Eso antes sucedía, siempre ha sucedido la corrupción, pero antes no se podía contar, no se visibilizaba tanto como lo podemos ver ahora. ¿Por qué se puede ver ahora? Gracias a una cosa que son las redes sociales, gracias a esto que en este momento estamos logrando nosotros, que es la tecnología. Antes, esos casos de visibilizar hechos de corrupción solamente se podían dar si nosotros los periodistas realizábamos una investigación, nos metíamos a la profundidad en los temas y eso se contaba, pero hoy, por fortuna, se tienen todos esos elementos para que la gente lo cuente. Detrás de ello, siempre yo digo, de la mano de la corrupción va una cosa que se llama el poder. El poder lo ejerce no solamente los políticos, no solamente lo ejerce el presidente, no solamente lo ejercen los congresistas. En cierto nivel, siempre la persona puede tener un poder y muchas veces eso se va a mal utilizar. En el gran estado, en grandes instancias de nuestro país, esa corrupción nosotros la vemos que es en la manera como se roba y especialmente se ha identificado a los políticos. Pero eh, infortunadamente desde los medios se generaliza, la gente también piensa que todo en el tema de la política, todos son corruptos y hay gente que se puede destacar y que hace las tareas bien hechas y hace lo que le corresponde. Entonces, a lo largo de estos años, como les digo, de haber cubierto o de estar cubriendo el tema de la política, son muchos los momentos que se han visto infortunados de corrupción, pero yo digo, eh, qué bueno que en los últimos años, en los últimos 2 años, han salido del Congreso unas leyes que de pronto no se notan mucho, pero que son muy claves. Lo que fue la agenda anticorrupción, el hecho de que los congresistas se obliguen, no solamente los congresistas, los diputados, los concejales, que tengan que presentar informes de gestión, eso es muy importante, que declaren cuáles son sus bienes con los cuales comienzan a ejercer su cargo y cuáles son los bienes cuando salen. ¿No? Ustedes han visto que hay gente que llega con un patrimonio de 2 millones de pesos, porque realmente eso es lo que llegan y salen teniendo multimillones de pesos en sus patrimonios. Pero todo esto, ¿cómo se puede ver y todo esto, cómo se puede controlar? A través de estas normas que han salido, pero sobre todo con ese seguimiento ciudadano que lo podemos hacer todos, lo pueden hacer ustedes, particularmente los jóvenes desde las redes. Bueno, así es, profe. Muchísimas gracias por la respuesta. Ahora pues va mi pregunta. Yo quisiera saber si personalmente, digamos, por su capacidad física, tanto en el ámbito, pues digamos, laboral, tanto como periodista como maestro, usted en algún momento o esto en algún momento ha sido una limitante para usted o para poder ejercer. Arranco contándoles una anécdota. Cuando estaba de joven decidiendo qué iba a estudiar yo, eh, mi papá en alguna ocasión me dijo, haciendo referencia al tema de la discapacidad,
me decía, mejor estudie idiomas, pues porque de pronto se va a poder desenvolver más fácil. ¿Cómo va a coger usted la cámara? ¿Cómo va a coger usted el micrófono? Pero entonces allí se me cruzó ese llamado, esa reflexión que me decía mi padre, y se me cruzó con lo que yo les conté al comienzo del tema de, hombre, pero es que yo me siento desde adentro que puedo, yo me siento desde adentro que el periodista es un líder, que eso lo soy yo, y finalmente pudo más el tema de la gana que la recomendación. A lo largo del ejercicio de lo que he tenido, yo casi siempre he estado en prensa escrita, pues debo decirlo hasta hoy, nunca he tenido alguna censura, algún rechazo. No he hecho mayor esfuerzo, mayor presencia o mayor decisión por poder estar en medios de televisión, porque realmente me he dedicado más como, y lo digo en el buen sentido, no me malinterprete ni más el docente, el periodismo más pensado, se le llama a escribir, que es cuando la persona tiene que hacer un texto mucho más profundo. En cambio, pues la radio y la televisión generan un esfuerzo, generan un problema, pero no tan grande, no tan mayor. Entonces, en lo que yo he estado de prensa escrita, por el contrario, he tenido responsabilidades inmensas. Por ejemplo, en la agencia en donde estoy, que es la agencia Colprensa, soy actualmente el editor político, ya llevo en eso más de 10 años en el cargo, pero también he sido el jefe de redacción, he estado encargado de la agencia también en muchísimas ocasiones. Mm, y digamos, han sido momentos donde más allá de una discapacidad, lo que me ha permitido mostrar es el profesionalismo y la responsabilidad, que es finalmente lo que a nosotros como periodistas nos tiene que medir en todo escenario. Haya o no haya la pandemia, haya o no haya Colombia campeona del mundo, haya o no haya un terremoto, haya o no haya eh, petróleo en la Plaza de Bolívar. Cualquiera de esas situaciones, lo que tiene que hacer el periodista es la responsabilidad siempre por delante. Ahí tuvimos Hay un colado. Hay un colado, sí, sí. Bueno, profe, entonces ahora digamos que vamos a salir un poco de ese rol de periodista y queremos inmersionarnos o meternos un poco más con el tema de la docencia. Entonces, Karina tiene una pregunta. Karina, adelante. Teniendo en cuenta todo lo que está pasando ahora, pues que cada uno está recluido pues en sus casas, que precisamente no podemos salir, no podemos asistir a las clases y pues los maestros tampoco pueden desplazarse a dar pues las respectivas clases. Mi pregunta es, ¿cómo ha sido esta adaptación que usted ha tenido pues en el ámbito de la docencia? ¿Cómo se ha podido adaptar con todo este tema de la tecnología, pues que adicionalmente ya era como un plus que todos teníamos, pero pues que ahora es como más coyuntural tener la tecnología en cada una de nuestras casas? Dígame específicamente, cómo se ha adaptado durante la cuarentena a dictar las clases desde su casa. Duro, me ha dado duro. La primera semana me dio duro porque el hecho de estar de todas formas dirigiéndose a ustedes por acá, el no poder tener el dominio del grupo en el buen sentido que uno tiene en la clase presencial ante el auditorio, es muy complejo. Si teniendo al grupo frente a frente, en persona, hay mucha dispersión, hay veces, por esta vía es demasiado lo que se da. También, digamos, en esos primeros días fue eh, mirar cómo en medio del estrépito adaptarse a colocarlos
los temas que uno hace, su dinámica catedrática al ambiente, al ambiente de colocar, ¿qué fue? Ah, bueno, de adaptarlo al ambiente digital. Entonces, digamos, en esa primera semana fue un poquito más complejo. Para mi fortuna, digamos, yo tengo unas materias en donde la dinámica se puede mantener igual o en persona o mantenerlo por acá. Como ustedes saben, la mayoría de las materias que yo tengo son materias de géneros, es de construir los mismos, entonces me ha permitido eh, seguir relativamente en la misma actividad. O ponerles, leemos, compartimos material por acá, van escribiendo y digamos, les va haciendo la asesoría. Algo difícil en ese sentido, pero digamos, yo lo llamo el teleperiodismo, no el teletrabajo, el teleperiodismo, en el caso particular de la agencia de donde yo trabajo, que es Colprensa, de hace como unos 4 o 5 años para acá hemos descentralizado mucho el trabajo. Entonces, a mí permanentemente el tema de tecnología, de internet, para realizar mi labor es mucho más permanente. Pero claro, digamos, el uso particular de esta red, de esta plataforma que estamos usando para esta entrevista, que es Zoom, o la misma que estamos usando en la universidad, que es Teams, todavía me dan el coco, hay veces, entonces muestre, allí es por este lado, no, es por este lado. Entonces, todavía hay veces me da Todavía un poco. cuesta. Sí. Sí, claramente esta situación para nosotros no ha sido sencilla, sin embargo, pues bueno, es cuestión de adaptación. Entonces, Sebastián, tiene también una pregunta para usted, profe. Dale, Sebas, adelante. Bueno, ya antes que nada, pues agradecerle por brindarnos toda esta información, por colaborarnos con esta pequeña entrevista. Y a manera de conclusión, me gustaría puntualmente preguntarle, bajo su criterio, ¿qué consideración tiene del posible panorama post-pandemia para el ejercicio del periodismo? ¿Qué nos espera como periodistas a una nueva generación y a la que ya está consolidada? A mí me fascina usar en este, en este tipo de conversación, en este tipo de comentarios, una palabra que usa mucho el presidente Iván Duque, y no es que esté metiéndole política al tema, pero es una palabra muy bonita que se llama resiliencia. Y la resiliencia es la posibilidad que tiene una persona, no solamente la persona, sino organismos, sino incluso países, de poderse levantar en medio de las adversidades que tiene y poder seguir adelante y con más recuperación. Entonces yo creo que en eso, en toda esta situación, nosotros en el periodismo tenemos la oportunidad de comenzar a hacer nuevas cosas que no estábamos haciendo. Por ejemplo, en Colombia, de lleno, esto. Si ustedes ven eso que están haciendo en televisión, todos los días, lo están haciendo ya desde hace un mes y medio, RCN, Caracol, CMI, Cable Noticias, Canal Capital, todo, desde el canal más grande hasta el canal más pequeño a nivel regional, están haciendo esto que en este momento nosotros estamos haciendo. El tema de poder cambiar en la prensa escrita, en la prensa radial, también estamos haciendo eso, es decir, poder como tener ese uso de la tecnología más frecuente. Eso me parece que es una de las cosas buenas. Así ya también, de manera muy concreta, les puedo decir que además lo veo como preocupante, que veo que va a ser una de las cosas en las cuales el periodismo va a ceder mucho, se llama en el cómo vamos a poder abordar a las fuentes. Las fuentes hoy se nos volvieron virtuales. Uno de los principios básicos del periodismo es vaya a la fuente. Eso, si hoy en día ya nos estaba dando, ahora, de aquí para adelante, sí va a ser muchísimo más difícil.
porque es que como yo tengo la tecnología en la mano, entonces la fuente me contesta. Pero una cosa es que la fuente me conteste y otra cosa es que yo vaya al lugar en donde está la fuente. Yo voy a dejar de ver muchas cosas que pasan en el entorno donde sucede la noticia. La fuente, como ustedes muy bien lo saben, manipula la información en el mal o en el buen sentido. Y una charla como estas impide ver lo que hay alrededor, impide ver si yo estoy aquí en medio de ladrones, si yo estoy aquí en medio de putas, impide ver si yo estoy aquí en medio de, 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 de acciones delincuenciales. Y yo puedo estar hablando como la palomita más dulce del mundo, pero eso, el periodismo debe mantener eso, ir a la fuente. Y eso es una de las cosas en las cuales los medios de comunicación debemos de garantizarle eso a nuestro receptor de la información. Porque hoy, infortunadamente, buena parte de esa presencia se la estábamos dejando a quién, a los ciudadanos en general. Yo acostumbro, de pronto ustedes recuerdan, yo les comento a los estudiantes, se metieron a estudiar la carrera más competida del mundo, porque es que el que tiene en su mano un celular se cree ya periodista. Y todos los días graban imágenes de cualquier carajada. La vecina que salió aquí en estos días en el conjunto, la vecina que se salió a hacer ejercicios cuando no podía hacer, entonces tiene el video y entonces la boletean. Desde cosas como esas hasta el robo, hasta la estrellada, hasta no sé qué. Entonces, eso se lo estábamos dejando a la ciudadanía, ese periodismo ciudadano que se llama, que en cierta manera pues es válido, es bueno que se haga, ¿no? Pero esos son los dos riesgos o los dos elementos que yo veo así a corto plazo que podemos encontrar. Uno, una cosa de utilizar mucho mejor la tecnología y en esa les completo una cosa. Ustedes, estando hoy allá sentados en la universidad, o sea, no, me explico. Hoy estando en la universidad, estando como estudiantes, y no solamente porque estén sentados allá en una silla, sino en este momento ustedes están haciendo lo que están haciendo todos los periodistas del mundo. Esto, entrevistando a sus fuentes por acá. Y les insisto, ustedes ponen ahorita, de pronto alguno puede estar mirando la transmisión del noticiero en este momento y están haciendo idénticamente lo mismo. Es decir, ustedes no tienen que esperar para salir de la universidad a hacer lo que estamos haciendo en Bogotá, en Cali, en Argentina, en Londres, en Estados Unidos, en toda Europa, en todo el mundo estamos haciendo esto, porque esto a todos nos cogió para comenzar a hacer. Entonces son unos elementos donde me parece que todos estamos por igual. Y lo segundo, ya para no ser tan reiterativo, como les decía, el riesgo de que la fuente manipule mucho más a los medios de comunicación. Y sí, profe, definitivamente pues esta es una situación donde pues a todos de alguna manera nos cogió fuera de base y pues es proceso de irnos adaptando. Entonces, pues de antemano, recalcando la información pues de pues, lo que nos dijo Sebas, profe, darte las gracias por aceptarnos pues esta invitación, por brindarnos pues toda la información que nos brindas y pues agradecerte por estar aquí con nosotros. Esto pues sería todo. Muchas gracias por acompañarnos en un Impauta Informa y pues profe, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, chévere la invitación y saludos al profesor y al resto de compañeros y a todos los estudiantes que puedan tener la oportunidad de ver este programa. Muchas gracias y gracias por seguir enfrente del periodismo, defendiendo la capa de espada, de apreciar y respetar su labor. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chicos. Chao. Hasta luego, profesor. Muchas gracias.